Dios les bendiga a todos. Es un gusto verles. Qué bueno que pudieron venir. Dios quiere hablarnos en esta tarde, eso es seguro. Para quien no me conoce, me presento, me llamo Juan Carlos Mora, vengo de la ciudad de Veracruz y pues para mí es un privilegio estar con ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante por muchas razones. Quizá todos están enterados, el día de hoy vamos a hablar de la Navidad. Y es muy importante por muchas razones, porque es una gran celebración que ha tomado mucha fuerza en nuestra cultura. Apenas venía yo rumbo a esta ciudad, venía yo de la ciudad de Tehuacán, y podía ver ahí en la zona de La Joya, un poquito más para allá, como las personas se vuelcan en multitudes, muchas gentes, van, compran su arbolito, lo cortan, se empiezan a preparar desde los inicios de este mes para aquello que hoy llamamos Navidad. Antes de comenzar a exponerte muchas cosas que quiero hablarte de la Navidad, quiero hacerles una pregunta que quisiera que me contesten con toda honestidad. Por favor, aquella persona que nunca ha ido en su vida a una posada, que levante su mano. Una, ok. Dos, gracias. Aquella persona que nunca ha puesto un arbolito de Navidad en su casa, que levante su mano, por favor. Bueno, son más. Muchas gracias. Aquella persona que nunca ha puesto un nacimiento en su casa, levante su mano. No son más. Gracias. Gracias. De alguna manera, como que todos hemos participado de lo que hoy se conoce como Navidad, y la verdad la pregunta no lo hice para avergonzar a nadie, sino más bien para decirte que en los tiempos que estamos viviendo, la época de la Navidad ha cobrado un significado especial en nuestra cultura, no solo en México, sino en la mayoría de los países occidentales y de los países que se llaman cristianos. La mayoría de esos países, cuando empieza diciembre, después de estar 11 meses las personas reprimidas en muchos problemas, en sus depresiones, en sus broncas, en sus situaciones, como que llega diciembre y les empieza a cambiar el humor y se empiezan a poner sentimentales y empiezan a prepararse para algo que para la gente es especial. Esto se viene heredando desde ya muchos siglos atrás. Es algo con lo que cuando tú y yo nacimos ya se practicaba, ya existía, y ninguno de nosotros nos preguntamos qué de esas cosas era cierta y qué de esas cosas era falsa, sino simple y sencillamente participamos de esas cosas. Así crecimos, es algo que tiene muchos siglos, la fiesta, la celebración como tal de existir. La gente empieza a adornar sus casas, empieza a poner foquitos, empieza a poner adornitos, empieza a ponerse sentimental, empieza a ver qué cosas va a regalar, empieza a ver qué cosas va a preparar una reunión en la cual se va a estar con sus familiares, porque eso ya viene como que prácticamente sembrado en nuestra cultura. Ok. Aunado a esto, pues tú sabes que también es una época en donde hay muchas cosas tristes. Es una época en donde si todo fuera felicidad y todo fuera amor, que a todo dar, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que es una época en donde se incrementan las borracheras, en donde se incrementan los pleitos, en donde todos esos buenos propósitos de amar y de pasarla muy bien terminan en una situación pues muy triste. Ahora, las fiestas de lo que hoy llamamos Navidad están muy lejos de lo que Dios nos está pidiendo que vivamos como cristianos. O sea, imagínate un Dios que esté de acuerdo en que las personas estén emborrachándose, que estén bailando, o que le estén poniendo el cuerno a su mujer. Bueno, todo eso sucede en la época de Navidad.
Y así la gente festeja la Navidad. Hay personas que festejan la Navidad fornicando, perdón, pero así es. Ahora, realmente se toma en nuestros días como pretexto nada más el nacimiento de Cristo para hacer una gran pachanga, para comprar regalos, para ponerse ropa nueva, para adornar un poquito la casa. Es más bien un pretexto para hacer comercio, y tú ves que en la televisión, los que ven televisión, yo sé que aquí hay muchos cristianos que ya tomaron la valiente decisión de apagar su televisor. Pero bueno, los que ven la televisión todavía se dan cuenta que empiezan como que a empujarte con el espíritu de la Navidad, a que tú seas participante de esa fiesta. Y de repente, como que en todo esto se ha olvidado el verdadero propósito. Como que a muchas personas ya no les brilla el verdadero propósito de la Navidad. Se ha mezclado una verdad con un error. Y lo cierto es que a pesar de que tú ves al presidente municipal al final del año deseándole a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que te vaya muy bien y que seas muy feliz, en enero todos están bien deprimidos, todos están bien tristes, todos están sin fe, todos están sin Cristo en su corazón. Esa es la realidad. ¿Festejaron la Navidad? Sí la festejaron. ¿Les sirvió? No les sirvió para nada. Están todos gastados, están deprimidos, están peleados con su familiar, están todo. Y esa celebración no sirvió absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque tenemos mezclada una verdad con un grave error. Yo quiero hablarte hoy de esas dos cosas. Quiero decirte que te voy a tocar, a lo largo de esta enseñanza, vamos a utilizar material histórico, el cual quiero decirte está debidamente documentado. Si alguno tiene alguna duda de lo que voy a mencionar, con muchísimo gusto, al terminar la enseñanza, te puedo dar las fuentes bibliográficas de todo lo que vamos a exponer en esta noche. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos alumbre. Amado Jesús, tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú eres aquel Dios que dejó el cielo y vino a la tierra. Y eso es real y es verdadero, Señor. Háblanos con tu Espíritu y ayúdanos a distinguir la verdad del error. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén. Vamos a hablar de la verdad. La verdad está en la Escritura. Que Cristo vino a esta tierra es un hecho innegable. Vamos a abrir el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo número 2. Dice la palabra: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Algunos siglos antes de que Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, viniera a esta tierra, ya estaba siendo anunciado en los profetas. Ya se hablaba de que Dios tendría ideado un plan para salvarnos a nosotros los seres humanos. Dios, viendo la gran necesidad de los seres humanos que viven en un profundo desconsuelo, cosechando las amarguras que ocasiona el pecado, cosechando los errores que como seres humanos obstinados, envanecidos, porque tenemos un libre albedrío, cometemos y luego cosechamos los errores por nuestras faltas, por nuestras equivocaciones, por la soberbia de querer vivir nuestra vida sin Dios. Bueno, Dios ya había visto la necesidad del ser humano desde mucho tiempo antes de que viniera Cristo. Dios ya había ideado o ya estaba pensando en una manera de hacer volver el corazón de los hombres a Él, de rescatar a aquella persona que vive en depresión, de rescatar a aquella persona que vive en amarguras, de aquella persona que vive sola, que vive vacía. Dios ya estaba pensando la manera de hacerlo y Dios lo hizo y eso es real. Ahora, ¿cuál es el gran problema con el cristianismo hoy en día? Muchos de los que se profesan cristianos no se vuelven a Dios. No se vuelven a Dios ni caminan en sus caminos. Por eso hay mucha incredulidad en nuestros días. Por eso para mucha gente, hoy la Navidad, pues es una fiesta y ya.
en sus pensamientos cuando celebran esa fiesta de la Navidad, no está el volverse a Dios, no está el caminar con Cristo. Y entre más cristianos haya que no respetan la verdad y no se vuelven a Dios de todo su corazón, más incredulidad se genera en la gente que no conoce a Dios. A veces religiones como el Islam, en donde son muy estrictos consigo mismos y son muy disciplinados, inspira más a seguir. ¿Por qué? Porque la gente que forma parte del Islam de alguna manera se compromete con lo que ellos creen que Dios está esperando de nosotros. Ahora, cuando los cristianos no se comprometen con su Dios, se genera incredulidad. Hay muy poca fe en estos días. ¿Cómo sabemos que hay muy poca fe? La gente pierde la esperanza y se suicida en Navidad. La gente pierde la esperanza y se abandona a las drogas, del alcohol. Querido, Dios sí tenía un propósito para ayudarnos. Y que tiene que ver, sí, con la Navidad. Tenía que ver con el plan para rescatarnos. No tiene que ser así la vida del ser humano. No tiene que ser tan triste lo que estamos viviendo en nuestros días. No tiene que ser tan triste lo que puedas estar tú viviendo hoy en tu vida. Quizá tú eres una persona que llegaste a este lugar y que venías con una profunda tristeza en tu corazón y con muchos problemas. Y la verdad, con muy pocas esperanzas de que tu vida mejore. Y con muy poquita fe en el corazón. Querido, Dios no quiere que sea así. Dios siempre quiso estar cerca del hombre. Dios siempre quiso ayudar al hombre. Y Dios tenía planeado bendecir al ser humano. Y de ahí viene entonces el verdadero motivo de la Navidad. De que Dios buscó la forma para hacer volver nuestro corazón a Él. Ahora, la Navidad, el nacimiento de Cristo, es un hecho innegable. Vamos a ver Juan 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de aquí de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solo lo vio el apóstol Juan. En estos tiempos de incredulidad hay que aclarar que no solo lo vieron los apóstoles y que la Biblia no es un libro en el cual debamos de creer ciegamente así porque sí. No es como el libro del Mormón que no tiene bases. No es como el Corán que son puras vanidades de un profeta. La Biblia es un libro plenamente comprobado. Pruebas de que Cristo estuvo en la tierra, bueno, a todo el mundo le sobran. Darte un dato nada más. ¿En qué año estamos hoy, perdón? En 2008. ¿Después de qué? Después de Cristo. Eso lo reconoce la humanidad entera. Cristo estuvo en medio de nosotros. Y fue tan importante su venida que enciclopedias tan importantes como la Enciclopedia Británica le dedican a Jesucristo como persona un solo tomo. Tú puedes ver las enciclopedias que le dedican un tomo a la A, uno a la B, uno a la C. Pero en la Enciclopedia Británica Cristo tiene un tomo para Él solo. Tan importante es esa persona que estuvo entre nosotros hace 2000 años. Es un personaje histórico, es un personaje que aún los ateos admiran. Que no hay cabida de duda, o no cabe la menor duda, de que Él estuvo aquí y que vivió. Ahora, hay muchos mitos respecto de Él. No hay duda de que estuvo aquí. Pero por ahí los gnósticos creen que solo era un espíritu, que no vino en carne. Algunos piensan que solo es un personaje de ficción, así como los dioses hechos por manos de hombre. Bueno, eso está demostrado que no es así, que Cristo es Dios, que Cristo vino a la tierra. Ahora, la Biblia nos da detalles, detalles para aprender de Él, para comprender cómo Él siendo Dios se hizo hombre. Nos da detalles para entender pues cómo un Dios santo planeó que su Hijo viniera a esta tierra. Por ejemplo, nos da detalles de que nació de una virgen, de que esa mujer que lo tuvo, no tuvo una relación sexual antes de que Cristo viniera,
y de que en el propósito de un Dios santo de traernos a su Hijo Santo en esa tierra estaba así pensado, para que no cupiera la menor duda, pues de que eso era obra de Dios. Mateo 1, versículo 22 al 25. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok. La Biblia nos da datos. Dios pensaba rescatar a la humanidad de su desenfreno. Dios pensaba y planeaba hacernos volver de nuestra locura, de nuestra vanidad, cuando andábamos en los pensamientos vanos de nuestra mente. Dios quería algo así. Eso sí quería Dios. Lo que no quería era darnos un pretexto para hacer un intercambio de regalos, o para adornar nuestra casa, o para ponernos ropa nueva. Los pensamientos de Dios eran un poquito más elevados que los pensamientos de los hombres, ¿verdad? Los pensamientos de los hombres a veces son muy limitados. Ahora, es cierto que cuando la gente celebra la Navidad, muy poco piensa en que Cristo vino a la tierra. Muy poco piensa en qué quería Dios cuando mandó a Cristo a que viviera en medio de nosotros. Muy poco piensa en eso. A lo mejor van a la posada, van y cantan los villancicos y tocan la puerta y hacen muchas cosas, luego pasan, rompen la piñata y luego emborracharse, ¿no? Algunos por ahí, los católicos, arrollarán al niño un momentito, le dan besitos, se comen un dulce, y eso fue el significado de la Navidad. Y ahora sí, de ahí para allá, a tomar, a divertirse, a intercambiar regalos, a darle... yo no condeno una reunión en la que puedas estar conviviendo con tu familia. Pero si se tratase de celebrar la Navidad, pues qué pobre significado. Qué pobre significado, y qué poco piensan las personas, y qué poco se preguntan las personas, bueno, ¿qué quiso hacer Dios? ¿Qué quiso hacer Dios cuando mandó a Cristo en esta tierra? ¿Tú sabías que el término Navidad ni siquiera está en la Biblia? ¿Quién ha leído la Biblia completa? Levante su mano, por favor. ¿Alguno de ustedes ha encontrado el término Navidad en la Biblia? No existe. En la Biblia no existe. De hecho, la palabra Navidad ni siquiera es un término hebreo o griego o arameo. Es un término latino surgido en Roma y viene de la palabra latina nativitatem, que quiere decir nacimiento. Es una palabra que surgió por ahí del 300 después de Cristo y que se empezó a utilizar para celebrar el nacimiento de Cristo. Ahora, si el propósito de Dios al mandar a Cristo no era que hiciéramos una fiesta de cumpleaños en su nombre, ¿cuál era el verdadero propósito? Mateo 1, versículos 20 y 21. Cuando el ángel se apareció a María y a José, les dejó suficientemente claro para qué venía ese niño. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, muy poco piensa el hombre en todo lo que le causa el pecado. El hombre solo se siente mal. El hombre solo se siente triste. Pero pocas veces se haya la respuesta de que se siente mal o se siente triste porque está muy lejos de Dios.
porque sus pecados lo han apartado de Dios. Querido, a lo mejor tú ahorita dices que te sientes muy mal, que te sientes muy herido. Querido, tú pecaste contra Dios y por eso estás tan triste. Porque lo que traes en tu corazón se llama amargura. A lo mejor estás triste porque hoy tu familia está desintegrada. ¿Y qué la desintegró? Quizá tus adulterios, quizá tus gritos, quizá tu rebeldía. Realmente el pecado es la causa de todos los dolores del ser humano. Dios no quería que tú y yo viviéramos así. Dios quería que tú y yo viviéramos en paz, en amor. Dios quería que tú y yo no viviéramos en desesperanza, sino que viviéramos en fe y en confianza. Dios no quería que tú te sintieras solo. Dios quería vivir contigo y conmigo. Jesús venía a rescatarnos de las consecuencias del pecado, de las consecuencias que tú y yo podemos palpar y de aquellas que no podemos ver todavía, las que son eternas, las que vienen después de la muerte, las que vienen después de que una persona cierra los ojos por última vez en esta tierra y pasa al mundo de la eternidad. Cristo vino no solo a que tú y yo pudiéramos vivir con esperanza en este mundo, sino a que pudiéramos vivir eternamente con Dios. Vino a rescatarnos, porque Dios sí veía las consecuencias de nuestro pecado. Venía a rescatar al borracho, al adúltero, a la amargada, al adicto a las drogas, a aquel que violó a una mujer, pero también a aquella jovencita que se llenó de amargura porque también fue violada, al narcotraficante, al ladrón, al perverso, a todo aquel que había errado el camino. Porque algunos dicen, híjole, yo creo que Dios no me puede perdonar. Querido, no, Dios vino a rescatar a este mundo de los pecadores. Dios vino a eso, a rescatar a los pecadores. Alguno dice, yo no tengo esperanza. Querido, estás equivocado, estás en un error. Dios sabe tener compasión de los pecadores cuando los pecadores se humillan. Entonces, el propósito de la Navidad es la libertad del pecado. Si tú lo puedes ver así, ¿a qué vino Cristo? A libertarnos de nuestro pecado. Pero los que celebran la Navidad y no han sido libertados de su pecado, pues ¿qué cosas celebran? Sigue amargada, sigue siendo adicto al alcohol, sigue peleándose con todo el mundo. Yo no sé qué cosa celebre. Está celebrando otra cosa. Porque si el propósito de la Navidad es que Cristo vino a rescatarnos de nuestro pecado, bueno, pues bendito sea Dios y llega la época de Navidad y tú ya fuiste salvo de tus pecados, amén. Bendito sea Jehová y me voy a alegrar no solo ese día, sino todos los días de mi vida, porque Cristo me rescató y me dio una nueva vida. Ahora, realmente yo no veo que tengan que celebrar si su familia sigue desintegrada, si sigue habiendo un adulterio ahí, si sigue habiendo pleitos. Más bien se convierte en una especie de celebración pagana de la cual ahorita te voy a hablar. Pero, mira, yo te voy a preguntar algo. Cuando tú cumples años y te van a organizar una fiesta de cumpleaños, ¿tú escoges las cosas a tu gusto, sí o no? Que te dan a escoger. Por ejemplo, ¿te gusta el pastel de chocolate? ¿Y qué es el pastel de chocolate, no? Y si te dan a escoger tu regalo, pues también escoges tu regalo, ¿no? Pues yo quería una chaqueta, ¿no? O yo quería esto. Si te lo dan a escoger, tú lo escoges. Y es más, la gente que te ama y que quiere celebrarte tu cumpleaños, busca cosas que te gusten. Invita a tu mejor amigo, por ejemplo, ¿no? Bueno, si se tratara de celebrarle su cumpleaños a Cristo, pues habría que hacer cosas que a Él le gusten, ¿no? ¿Sí o no? Pero pareciera que las personas escogen precisamente todo lo que les agrada en ese día. Escogen alcohol, escogen cigarros, escogen música mundana, escogen pleitos, escogen muchas cosas, puras vanidades. Imagínate como si le estuviéramos celebrando su cumpleaños a Cristo, pues se sentiría muy ofendido, ¿no? Imagínate que invitaron ahí a tu peor amigo de la prepa, a tu peor enemigo de la prepa a tu fiesta de cumpleaños. Ya te le echaron a perder, ¿no? De la misma manera, ¿cómo quieren celebrar el cumpleaños a Cristo? Escogiendo las cosas que a Cristo le desagradan. Ok. Quiero decirte algo también que es importante. Y aquí vamos a entrar en temas históricos que tienen que ver con el error.
La iglesia primitiva, o sea, aquella iglesia que vivió después de Cristo y hasta el año 300 después de Cristo, jamás celebró la Navidad. Aquellas personas que levantaron la mano hace un momento, que dicen que ya leyeron toda la Biblia, tú ves en el libro de los Hechos o en la epístola, en las epístolas de Pablo o de Pedro, que se mencione una sola vez la celebración de la Navidad. Jamás. Los apóstoles jamás la celebraron. ¿Y tú crees que si a Dios le interesara que tú y yo celebráramos la Navidad, se hubiera descuidado el dejarle eso en su palabra? De ninguna manera. O sea, el mismo Pablo le escribiría a Pedro, ¿sabes qué? Ya voy para Jerusalén y preparen el pinito, y preparen la cena, y preparen el pavo, porque ya voy para allá. Es importantísimo que celebremos el cumpleaños de Cristo todos juntos, en armonía, ¿no? No se le hubiera pasado. Por ejemplo, tú sí ves a Pablo diciendo, bueno, es necesario que yo pase la Pascua allá con ustedes. Sí escribe, es un dato nada más. No porque los cristianos tengan que celebrar la Pascua. Pero si fuera tan importante, como el mismo Pablo o Pedro, Juan les escribiera en las iglesias, acuérdense de celebrar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Pero no aparece eso en la Biblia. Número 2. Los principales historiadores de la primera época del cristianismo, como Flavio Josefo o Eusebio de Cesarea, tampoco mencionan una sola vez, en esos primeros 300 años, que se haya celebrado la fiesta de Navidad, celebrando el nacimiento de Cristo. Eso no sucedió 300 años después de que Cristo estuvo en esta tierra. Ahora, ¿qué sí le interesa a Dios que se recuerde? Porque sí hay una ceremonia, vamos a llamarlo así, una celebración que a Dios sí le interesa que se celebre o que se lleve a cabo, pero no que la lleve a cabo el mundo en general, sino que la lleve a cabo aquellas personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo, que han sido perdonados de sus pecados. Sí hay una celebración, y se le conoce como la Cena del Señor o la Santa Cena. 1 Corintios 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si algo le interesa a Cristo, que recordemos los seres humanos, no es el día que nació, sino el día que murió por nuestros pecados. Eso sí quiere que lo tengas presente no solo en la época de Navidad, sino todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque al entender que murió por tus pecados y al creer que Dios lo resucitó de entre los muertos, tú tienes la posibilidad de alcanzar la salvación de tus pecados, el perdón de tus pecados. Entonces es su muerte y no su cumpleaños, lo que Él sí quiere que se celebre. Ahora, durante 300 años, así se celebró, sin piñatas, sin adornos navideños, sin intercambio de regalos, sin arbolito, sin nacimiento. ¿Y por qué cambió? Y aquí sí te voy a hablar del error. Hubo un cambio. Tú sabes, si has leído un poquito de historia universal, que en los tiempos de Cristo, Roma tenía conquistada a Judea, y que el cristianismo proliferó, se salió de Jerusalén y empezó a permear en todas las ciudades que estaban a su alrededor, y se iban convirtiendo las personas, y el cristianismo llegó a Roma, y el cristianismo se empezó a propagar en Roma, y los primeros cristianos de Roma empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser buscados,
como delincuentes, como criminales, y quizás has oído de que los mandaban a la arena y morían en la arena, devorados por leones y por panteras. Quizá conoces esa historia. Y durante los primeros 300 años de historia del cristianismo, pues así morían los cristianos y así vivían los cristianos, escondidos. Pero el cristianismo creció tanto y tomó tal fuerza en Roma que un emperador llamado Constantino, una persona que algunos creen que se convirtió, pero otros muchos creen que solamente fue astuto, declaró como religión oficial de Roma el cristianismo. Ahora quiero decirte algo, Roma hasta el año 350 era una nación pagana, adoraban a dioses hechos por manos de hombre. Y bueno, ellos creían en todas esas cosas, y tenían a su sacerdote, y tenían toda su religión, y adoraban al sol. Pero Constantino tenía un problema. Roma ya estaba dividido. O le daba gusto a unos, o le daba gusto a otros. Entonces Constantino tomó una decisión política, y le dio gusto a ambos, y unificó las religiones. Y por eso tú puedes ver que en la religión que hoy se denomina, y lo digo con mucho respeto si hay aquí algún católico, pero la religión que hoy se denomina católica romana, tiene muchas cosas que no ves en la Biblia. Por ejemplo, que se adora a una mujer como madre de Dios. Bueno, eso ya existía en el culto pagano que se daba en Roma, o la forma en la que se visten los sacerdotes romanos, bueno, viene de mucho tiempo atrás. Las velitas en los templos, todo eso viene de la antigua forma de adorar a sus dioses en Roma. Ahora, Constantino declara una sola religión y se mezclan. Claro, los verdaderos cristianos nunca aceptaron esa mezcla, pero los tibios sí la aceptaron. Y muchos dijeron, bueno, pues vamos a ser cristianos, así como nos dice Constantino. Y de ahí surge la Iglesia Católica Romana. Y de ahí surge algo que vamos a poner en la diapositiva siguiente, por favor. El motivo de por qué cambió y por qué se empezó a celebrar la Navidad. En el año 354, después de Cristo, el obispo Liberio de Roma ordenó que el 25 de diciembre se celebrara como el día del nacimiento de Cristo. El año 354. 354 años después de que Cristo había pisado esta tierra, se le ocurre no a un apóstol, y no a Cristo, sino a un hombre que servía al emperador romano, un hombre pagano, que medio congenió con las costumbres cristianas y algunas medio las aceptó, así como hoy hay muchas personas que sí creen que Cristo murió por ellas, pero que no dejan de fornicar, que sí creen que Cristo murió por ellos, pero que no dejan de emborracharse. Más o menos así era Constantino. Sí creía que Cristo había venido a esta tierra, pero no dejó del todo de adorar, no dejó sus costumbres, pues. Entendió que Cristo había venido y dijo, bueno, pues esto es lo oficial, y de aquí nos vamos juntos. Y les resultó muy bien, ¿eh? Se acabaron los problemas políticos en Roma, pero vinieron grandes problemas para el cristianismo a raíz de eso. Ahora, algo que es importante. ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque era un dato que estaba ahí en un evangelio que no estaba perdido. Lo recuperaron 354 años después. Apareció en una piedra una inscripción del apóstol Pedro en donde dijo, no se les olvide recordar que el 25 de diciembre es la fecha en que nuestro Señor nació. No. En Roma ya había una fiesta el 25 de diciembre. La fiesta era la fiesta del solsticio de invierno y se le llamaba la Saturnalia. Y se festejaba precisamente el nacimiento de Saturno, dios de la agricultura. Ahora, este hecho tú lo puedes checar en
cualquier enciclopedia, llega a tu casa, abre una enciclopedia y busca Saturnalia y te vas a encontrar con lo que te estoy hablando. El 25 de diciembre había ya una celebración en Roma. Se celebraba el cumpleaños del dios Saturno, un diosecito con D minúscula, hecho por manos de hombres, y le celebraban su cumpleaños. Ahora, si quieres poner por favor la siguiente diapositiva, esa es, esa no fue idea de Roma. Fíjate que sucedía algo curioso en aquel entonces. Los imperios conquistaban a otros imperios. Tú puedes ver que los babilonios conquistaron a los sirios, y luego a su vez a los babilonios los conquistaron los medos y los persas, y a su vez los griegos conquistaron a los persas, y luego los romanos conquistaron a los griegos, y así se fueron pasando las creencias. Realmente la Saturnalia nació en Babilonia, y en Babilonia el 25 de diciembre se le celebraba su cumpleaños a Mitra, el dios del sol. Y ahí en Babilonia, ahorita te voy a explicar un poquito de lo que se hacía en esa fecha. Pero hay que entender algo. A este fenómeno del que te estoy hablando se le llama transculturación. O sea, cómo pasan las costumbres y las ideas de cultura en cultura. Cómo una cultura aprende de otra cultura, así como nosotros aprendemos muchas cosas de nuestros vecinos del norte, y muchas de las cosas que hoy hablamos o que hoy vivimos o cómo nos vestimos las aprendimos de allá. Bueno, así sucedía. Los babilonios conquistaban un imperio y lo conquistaban con todos sus dioses y aprendían sus culturas. Y ahorita vas a ver que hay mucha similitud entre todos los dioses paganos, te lo voy a explicar ahorita. Hay mucha similitud entre un padre y un hijo, y las fechas en que nacieron sus dioses eran muy parecidas, nada más cambiaban los nombres. Y se iban aprendiendo de generación en generación. Y de ahí lo tomaban los romanos. Mira, nada más por darte unos datos históricos. Otros diosesitos con D minúscula nacieron en esa misma fecha. Baco, o Dionisio, como tú lo quieras llamar, se le celebraba su cumpleaños también en ese día, el dios del vino, que era inspirador de la locura ritual y del éxtasis. Adonis, que era un dios fenicio, también cumplía años en ese día, también se le festejaba su cumpleaños. Los siguientes, por favor. Pero también en Egipto, en esa misma fecha, padre e hijo, Osiris, el dios de la resurrección, y Horus, el dios sanador de la mitología, porque son padre e hijo, cumplían años en esa misma fecha. También sucedía así con Zeus y con Heracles, los griegos, y también los dioses romanos Júpiter y Hércules. Y aquí está lo que yo te decía de la transculturación. Si quieres regresarla, por favor. Osiris y Horus eran padre e hijo. La siguiente, por favor. Júpiter y Hércules eran padre e hijo. La siguiente, por favor. Y Tamus, que era un dios babilonio, era hijo de Nimrod, que por cierto Nimrod sí está mencionado en la Biblia. Es una persona que está mencionada en la Biblia. Bueno, Tamus era hijo de Nimrod, y curiosamente también nació el 25 de diciembre. Ok, ahora, quiero decirte algo. Hace 1 año y medio más o menos, vi un video de una persona atea, persona que no cree en Dios, que decía, mira, ya ves, los cristianos realmente no saben ni lo que creen, porque lo que ellos creen se parece mucho a lo que creían en Egipto, a lo que creían en Babilonia, a lo que creían en Grecia y a lo que creían en Roma. Y le celebran su cumpleaños a su Dios el mismo día, el 25 de diciembre. Solamente son dioses que fueron cambiando de forma, de cara, de nombre, pero que su esencia es más o menos la misma. Y mira, si una persona que se dice cristiana no sabe bien, pues cuáles son los fundamentos de su fe, pues eso sí te mueve. Ese video me lo prestó un hermano, y le dije, mira, no le hagas caso, y te vamos a ver cómo es la verdad. Pero si tú te dejas llevar por esa mentira de la Navidad y de las fechas,
pues quizás sí pueda ser movida tu fe y pueda ser llevado a un pensamiento de incredulidad. Mira, todos esos monitos que tuviste ahí, se quedaron sus nombres escritos en una enciclopedia, pero Jesucristo vive hoy, es Dios sobre todas las cosas. Y no solo eso, Cristo es un Dios vivo que 2000 años después de su existencia habita en el corazón de los hombres y vivifica el corazón de los pobres en espíritu. Y Él no tiene nada que ver con los errores que los hombres hayan podido cometer. Pero mira, vamos a regresar tantito, ahorita te sigo explicando. Vamos a regresar tantito a lo que se celebraba en la Saturnalia, ahí en Roma. Nada más recapitulando, si le quieres dar enter por punto, comenzó en Babilonia. En la Saturnalia se utilizaban árboles de pino para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol. Y en la Saturnalia se festejaba o se celebraba la reencarnación de Tammuz, o que más bien que Tammuz, que es hijo de Nimrod, nacía en esa fecha, y la historia dice que Tammuz era un árbol seco, y en ese árbol seco nació un árbol verde, que será Tammuz, engendrado por Semiramis, su madre. Eso es lo que celebraba, pero eso también tiene algo que ver ahí con los arbolitos, de lo cual te voy a explicar un poquito más adelante. Esa creencia pasó desde los druidas, y luego pasó a los egipcios, y luego fue adoptada en Roma. Y en Roma, por cierto, con esos arbolitos empezaban a colgar cerezas rojas en los árboles. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. La Saturnalia, eso que tú ves ahí es una pintura inspirada precisamente por esa celebración llamada la Saturnalia, y era la típica fiesta romana, la típica orgía romana. Era una celebración degradada, donde la gente se emborrachaba, donde la gente tenía relaciones sexuales de manera irresponsable, en donde la gente se la pasaba comiendo y bebiendo por días enteros. Así sucedía en Roma. Si quieres poner la siguiente, por favor. Estaba llena de libertinaje, estaba llena de toda clase de conducta inmoral. Así se celebraba la Saturnalia. ¿Y qué sucedió? Bueno, cuando le cambiaron el nombre de Saturnalia a Navidad, no se dejó de celebrar así, Quizá por ahí se empezaron a invocar el nombre de Cristo y a tratar de hacer representaciones del nacimiento de Cristo, pero la esencia en Roma siguió siendo exactamente la misma. Sobre pretexto del nacimiento de Cristo, se siguió llevando a cabo una fiesta completamente pagana. Y, pues, caray, ¿no? Se supone que, pues, si fueran en el nombre de Cristo, pues el espíritu navideño les llevaría a ser mejores personas. Ese espíritu navideño sentimentalista y engañoso del que se habla tanto en la televisión y en el radio, que es pura mentira, porque realmente no cambia a nadie, sino que la gente solamente se emociona. Y es como una manera de motivar a la gente de que vaya y compre cosas y regale cosas. Y es una manera nada más de motivar a la gente que vaya a meterse a los comercios. Pero mira, ¿cuál es el verdadero espíritu de la Navidad que vivimos hoy en día? Hoy en día tú ya sabes, la Navidad se sigue festejando exactamente igual. Con borracheras, con verdaderos carnavales. Estaba yo checando algunas páginas de internet y ya de plano dicen, bueno, felices borracheras a todos, ¿no? Ya ni siquiera feliz Navidad, sino feliz borrachera. Feliz porque ya sabe la gente que se pueden estar, yo conozco personas que se la pasan 6, 7 días borrachos todos los días, sin parar. Y borracho, y al otro día se la cura, y al otro día se vuelve a emborrachar, y así se va, hasta que llegan al 6 de enero. Le llaman ahí a esta fecha el Maratón Guadalupe Reyes, porque empieza desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, pura borrachera. Eso es cierto. Algunas notas periodísticas, si lo quieres poner, por favor. Y sucede no solo en México, sucede en todo el mundo. Esa es una nota de un periódico chileno. Dice: depresión, compras compulsivas, estrés, alcoholismo, amenazas a personas en Navidad. Alertan. Quiero decirte que las autoridades de todo el mundo se preocupan mucho porque su población se mete en muchos problemas en la época de Navidad. Por ejemplo,
lo que aquí menciona esta nota es que se incrementa de una manera desmedida el consumo de alcohol y de drogas. Hay muchísimos accidentes automovilísticos, muchísima gente sale lastimada, mucha gente inocente después de las celebraciones termina lastimada en un accidente, la gente comete imprudencias, mucha gente termina en el hospital porque hace muchas locuras. Ese es el espíritu de la Navidad. La siguiente, por favor. Aumenta dramáticamente el consumo de drogas en la época de Navidad. Mucha gente que ya es adicta a las drogas, las consume de manera desmedida. Pareciera que estuvieran en las Saturnalias, ya le dan vuelo completamente a sus pasiones y a sus deseos, y se genera una verdadera fiesta pagana. La siguiente, por favor. Otra cosa que sucede en la época navideña es que aumenta la violencia dentro de las familias. Está comprobado que en la época navideña, en este periodo de diciembre, en el que se supone que la gente ama más y está más sensible, son puras patrañas. Son puras patrañas porque en los hogares es donde hay más violencia, llega el hombre bien borracho, la mujer está alcoholizada, se pelean, se golpean, los niños son golpeados, la mujer es golpeada. Aumenta hasta en un 30% la violencia intrafamiliar en estas fechas. La siguiente, por favor. Los suicidios en Navidad. En Navidad es la época en la cual las personas supuestamente tenían expectativas de que les fuera un año mejor, se dan cuenta que todo está frustrado. Es la época en la cual se dan cuenta que están vacías y que están solas y que no aman. Y en la Navidad los suicidios se incrementan hasta en un 40%. Las personas que se quitan la vida. Y eso sucede cada año. Esta es una nota de un periódico de México, del Universal, pero si puedes poner la siguiente, por favor. Esta también es de México, es de Torreón, un periódico del norte. Pero cada año sucede que pues mucha gente se quita la vida en estas fechas. Ahora, ¿será ese realmente el Espíritu de Cristo? ¿Será realmente ese el Espíritu ¿será el Espíritu Santo el que motiva esas cosas? ¿O más bien será un espíritu ahí mundano, un demonio por ahí el que ande pues inspirando esa clase de conductas, ¿verdad? La Escritura dice que Dios ve a un pueblo que de labios le honra, pero que su corazón está lejos de Él. Y así ve Dios a esta generación, que sí canta villancicos, que sí tiene una Biblia en su casa, pero que en los hechos realmente no vive para honrarlo, ni para amarlo, ni para pues mostrarle todo el amor. Ahora, antes de pasar a otra cosa, solo quiero despejar una duda. Entonces, porque a alguno le quedará, bueno, ok, Osiris, Baco, Horus y todos esos nacieron el 25 de diciembre, ¿y Jesús no nació el 25 de diciembre? La respuesta es contundentemente no, porque la Biblia, si bien no te da una fecha exacta de cuándo nació Jesús, sí te deja ver que en la temporada que nació Jesús, o te deja ver la temporada del año en la que Jesús nació. Lucas 2, versículos 8 al 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y bueno, ahí dice que se les apareció un ángel del Señor. Ok, pero el dato que da la Biblia aquí es importante, porque los pastores estaban en la noche velando y guardando las vigilias sobre su rebaño. Bueno, el día de hoy en Israel, eso no sucede en invierno, sino sucede en otoño. Entonces, Jesús no pudo haber nacido en diciembre, porque en diciembre hace demasiado frío, y los pastores no salen a cuidar a sus rebaños a medianoche con el riesgo de que se congelen y se mueran sus animales o ellos mismos, por las condiciones climatológicas tan adversas. Definitivamente en diciembre no nació, ni en noviembre, ni en enero. Eso es importante tenerlo muy presente. Ahora, antes de decirte, porque la Biblia sí nos da datos de cuándo nació Cristo, de qué temporada más o menos aproximadamente, quiero decirte de dónde salieron algunos otros errores. Por ejemplo,
No obstante que ya habíamos mencionado que ahí en Babilonia y en Roma, en la Saturnalia, aparecían por ahí algunos árboles navideños. Bueno, hay un dato más reciente que tú puedes checar en cualquier página de internet. Métete a una página de internet, o métete al Google, el buscador ese, los jóvenes sabrán perfectamente cómo utilizar esa herramienta, y ponle árboles, ponle celtas. Los celtas, que son personas que tienen una religión, y los celtas normalmente están en las regiones irlandesas, pero también existen en España, y existen en las partes de Francia. Bueno, los celtas, para los celtas los árboles son una verdadera religión. Si quieres poner la diapositiva, por favor. De hecho, los antiguos celtas creían que los árboles tenían poderes y les protegían y les ayudaban. De hecho, por darte un dato interesante, tú ves ahí el símbolo que tú ves en la pantalla, es un símbolo celta, y los celtas tienen un calendario que se basa en 24 o 21 árboles, si no mal recuerdo. Tienen un árbol para cada época del año, y las personas que practican esta religión y que creen en que los árboles tienen poderes mágicos y les ayudan y les protegen y les dirigen su vida, bueno, escogen su propio árbol, el que les identifica. Ahora, en cualquier página de internet o enciclopedia que te hable de los celtas, te vas a dar cuenta que ellos mismos reconocen que la tradición del árbol de Navidad salió de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Por ahí del siglo XV más o menos, ya se adoraban a los árboles, y el árbol de encina era sagrado para aquellos entonces. Ellos tenían unos sacerdotes llamados druidas, los cuales ministraban con sus árboles, y adornaban a sus árboles y hacían ritos con sus árboles. Bueno, todos ellos creen que el árbol de Navidad que hoy se adorna viene de esa religión. De hecho, hay varias leyendas, quiero decirte. Algunos dicen que Martín Lutero, que por cierto era alemán, y tiene cierta lógica, aunque yo no creo que sea cierta esta, te voy a platicar ahorita la otra versión que hay, pero dicen que Martín Lutero fue el que puso el primer arbolito de Navidad, porque también los germanos practicaban esa religión antes de que llegara el cristianismo como tal, la verdad, el evangelio, antes de que les llegara a ellos. Había esa creencia, era una religión completamente pagana, como tú puedes ver. Imagínate la gente ahí adorando a los árboles y pidiéndole a los árboles y creyendo en que un árbol les protege y les ayuda. Bueno, eso creían. Bueno, por ahí a algunos se le ocurrió decir que Martín Lutero había puesto el primer árbol de Navidad, lo cual no tiene ningún fundamento histórico. En ningún lado Martín Lutero escribió sobre los árboles de Navidad, pero sí hay otra versión, la cual si quieres poner por favor exactamente esa diapositiva. Se cree que un hombre llamado San Bonifacio, un misionero, estuvo compartiendo, o más bien es una leyenda, más que de la cual se tomó como pretexto el árbol de Navidad. Estuvo predicándole a aquellas personas de origen celta que los árboles no tenían ningún poder, ni eran mágicos, ni eran divinos, ni nada por el estilo. Y para probarles eso agarró un hacha y cortó a un árbol grandote, y ese árbol fue tirando todo lo que iba por su paso, pero que no tiró una pequeña encina, pequeñita. Y que se asombró de que no había tirado esa pequeña encina, y entonces esa pequeña encina le puso el milagroso árbol del Señor Jesús. Y a partir de esa fecha se supone, o ese es el pretexto por el cual, desde aquel entonces, del siglo XVI, estoy hablando de hace 4 siglos, se empezaron a adornar los arbolitos. Realmente aquí estamos otra vez ante el mismo asunto de la transculturación. Algunos, pues, se profesaron cristianos, pero siguieron adorando a su arbolito. Eso fue lo que sucedió. Y por ahí, pues ya las culturas de este continente tomaron esas cosas y las han tomado ya como una situación en la cual pues es una fuente de comercio nada más, pero no tiene nada que ver con lo divino. O sea, ni siquiera está mencionado en la Biblia. Yo te decía, ¿dónde dice Pablo? A ver, preparen el pinito y compren las esferas. Vamos, hasta ridículo suena, ¿verdad? Pues claro que sí. No tiene nada que ver con Dios eso, es una costumbre completamente pagana.
Ahora, eso del culto a los árboles, quiero decirte que es de muchos siglos atrás. Desde los tiempos en que Dios sacó a su pueblo de Egipto, los hombres adoraban a los árboles, o tomaban a los árboles como un templo en los cuales adoraban a sus dioses. ¿A poco no está mencionado el culto de los árboles en la Biblia, los que la han leído? Si no, se los demuestro. Deuteronomio 12, versículos 1 y 2. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. O sea, esas naciones que vivían en donde Israel iba a vivir, ocupaban los montes, los collados y los árboles para servir a sus dioses. Y lo que Dios dice, mira, tú no vas a mezclar la religión de Dios o las creencias de Dios con las creencias de esos pueblos. Eso es lo que les decía, ese era el mandamiento. No mezcles lo que yo te pido con lo que practican ellos. Eso es lo que debiera hacer todo cristiano, quiero decirte. Ahora, ya para acabar, datos erróneos. ¿Qué me dices de los santos reyes? Es una tradición que a poco no está de supermoda. Bueno, vamos, ya es. En México tiene una fuerza increíble. Los mexicanos le tienen una fe a los santos reyes. ¿A quién no le trajeron regalos los santos reyes? Te tengo noticias. Ni son santos, ni son reyes. Ninguna de las dos cosas. Ni son santos, ni son reyes. Mateo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarle. Unos magos. Y no eran magos que practicaban la magia. Eran personas que observaban las estrellas, eran gente sabia de su época, así se les llamaba, magos. Eran personas que observaban las estrellas, y ahí tú puedes ver en el texto que habían visto la estrella de Jesús desde el oriente, y la habían seguido, y habían llegado hasta donde estaba. Pero ¿dónde crees que los elevaron a santos? En Roma. Tertuliano, un cristiano de aquellos entonces, menciona que efectivamente en Roma ya existía, ¿qué crees? Ya existía el intercambio de regalos. Y sobre pretexto de los magos, que ya tienen nombre, ¿verdad? Te aseguro que te lo sabes que venían en un elefante, otro en un camello, y otro en un caballo, por ahí, te sabes los nombres, ¿no? Se supone que sus nombres aparecieron ahí en un evangelio apócrifo. El asunto es que se tomó como pretexto a esta situación para el asunto de los regalitos en la fecha, porque en la Saturnalia ya se practicaba el intercambio de regalos. Pero yo me pregunto, bueno, ¿qué le trajeron a Cristo? ¿Le trajeron un Game Boy? ¿Le trajeron un trenecito eléctrico? En primer lugar, quiero decirte que cuando llegaron con Cristo no era ya en la época de su nacimiento. O sea, no llegaron ahí el 25 a darle, ni en la época de su nacimiento. La Biblia dice que cuando ya estaba en su casa, llegaron. Mateo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, Jesús nació en un pesebre. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Le ofrecieron presentes como reconociendo la divinidad de él, pero no organizaron un intercambio de regalos. Ni le dieron ahí juguetitos, ni cosas de ese tipo. Entonces, lo que tú y yo hoy conocemos como la celebración de la Navidad tiene muchas cosas de una fiesta pagana. Y si tú quieres ser cristiano,
pues deberías de entender qué cosas apruebas o qué cosas no apruebas, o qué cosas practicas y qué cosas no practicas, y si con las cosas que haces honras a Dios o lo estás deshonrando. Por ejemplo, si vas a celebrar una cena de Navidad, bueno, habría que preguntarse si ya te perdonó tus pecados, o si vas a poner un pinito, perdón. Imagínate, mejor levántale un altar de oración, ¿no? Por eso, la Escritura dice lo siguiente en Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La Biblia sí nos advierte, no te dejes llevar por las costumbres de los hombres. Los cristianos verdaderos siempre han ido en contra de su cultura y siempre se han mantenido obedeciendo a su Dios y respetando a su Dios, aún en contra de lo que su misma cultura les quiere imponer. Por ahí dos apóstoles un día, viendo tanto en el paganismo del que te he estado hablando en esta noche, le decían a la gente de un pueblo: miren, nosotros venimos a anunciarles del Dios vivo y verdadero, y les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Mira, a Dios no lo vas a honrar haciendo cenas de Navidad, ni poniendo pinitos, ni haciendo muchas cosas. A Dios lo vas a honrar cuando te entregues a Él y obedezcas su palabra. Dios va a estar contigo cuando tú lo ames a Él y creas que murió por ti y creas que te amó, pero renuncies a tus pecados y cortes con una vida de maldad que este mundo te ha enseñado. En ese momento, Cristo va a estar contigo. Cristo va a estar habitando por la fe en tu corazón, y no solo el 25 de diciembre, sino todos los días del año. Todos los días del año. Ahora, un cristiano, y eso se lo digo a aquel que ya es cristiano, un cristiano entonces debe decir, bueno, no va a volar, entonces todo esto es del diablo. No, simplemente te digo para que distingas la verdad y el error. Un cristiano debería aprovechar esta fecha para hablarle a la gente que no ha escuchado la verdad del Evangelio, hablarle a la gente la verdad del Evangelio. Pero no les enseñes a poner un pinito, enséñales a amar a Cristo. No les enseñes a hacer intercambio de regalos, enséñales a guardar los mandamientos de Dios. O sea, ¿sí me explico? Toma la Navidad con un propósito, si tú quieres, santo, sagrado, y no por la celebración. Ocupa la ocasión para darle el Evangelio a los perdidos, para ayudar a esa gente que está suicidando, que está sin esperanza. Eso puedes hacer en Navidad. Ahora, ya casi para terminar, ¿dice la Biblia cuándo nació Jesús? ¿No? Pero sí más o menos nos dice cuándo nació. Vamos a tratar de guiarnos con las Escrituras y darnos más o menos idea de cuándo nació Cristo. La diapositiva que tú vas a ver a continuación es nuestro calendario, el calendario romano que tú y yo utilizamos. El transcurso de los meses va en relación al giro de las manecillas del reloj. No lo pierdas de vista, porque lo vamos a hacer compatible con el calendario hebreo, que es la diapositiva siguiente. Ese que tú ves ahí es el calendario hebreo, también comienza en el mes de Nisan, y el transcurso de los meses se da con el mismo orden de las manecillas del reloj. Ok. Hay algo importante que entender del calendario hebreo. El calendario hebreo, aparte de dividirse en meses, por las situaciones religiosas y de servicio a Dios, se dividía en algo que se llama quincenas o suertes. Si quieres poner la siguiente diapositiva, por favor. En esos numeritos azules que tú ves en el interior del círculo, así se dividían las suertes en las cuales los levitas entraban en el tabernáculo, iban al templo y servían a Dios. Cada familia de los levitas servía o tenía un turno en una de esas suertes. Ok.
la Biblia nos da algunos datos. Por ejemplo, nos habla del papá de Juan el Bautista, que se llamaba Zacarías, Lucas 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Zacarías, de acuerdo con este texto, pertenecía a la clase de Abías. La clase de Abías tenía un turno para servir. Vamos a ver dónde está en la Escritura. Primera de Crónicas 24, versículos 6 al 7 y versículo 10. Y el escriba Semaías dijo, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joairib, la segunda a Jedaías, y ahí sigue diciendo, y llegamos al versículo 10, y la séptima le tocó a Cos, y la octava le tocó a la casa de Abías. Ok. Con eso podemos ver, si quieres poner la siguiente diapositiva, que al papá de Juan el Bautista le tocó servir en la suerte número 8. En esa época del año, Zacarías entraba a servir en el templo de Dios y servía 15 días como lo hacían todos los sacerdotes levitas. Siempre le tocaba ahí, porque a la clase de Abías siempre le tocaba el turno número 8 en esa época del año. Así eran de rigurosos, o así era el servicio a Dios en ese entonces. Ok, la Biblia nos dice cuándo quedó embarazada su mujer. Lucas 1, versículos 23 y 24. Y cumplidos los días de su ministerio, los de Zacarías, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. O sea, él salió de servir, estuvo con su esposa quedó embarazada. Si quieres poner la siguiente diapositiva. Entonces, si él salió de la 8, de acuerdo a lo que nos decía el texto, su mujer quedó embarazada en el mes de Av, ya sea por el turno 9 o 10 más o menos. Démosle un mes para que haya quedado embarazada la mujer de Juan el Bautista. No hay que ser ningún científico para saber que si quedó embarazada en esa fecha, tenemos que contar 9 meses, ¿verdad? Bueno, pues esa es la siguiente diapositiva, la que vamos a ver. Juan el Bautista debió haber nacido en la última quincena de marzo o la primera quincena de abril. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuántos meses era mayor Juan el Bautista que Cristo? 6. A ver qué dice la Escritura. Lucas 1, versículos 35 al 36. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ok, vamos a regresar al calendario entonces. Si Juan es concebido a finales de julio o principios de agosto, y contamos 6 meses, Jesús es concebido a finales de diciembre o principios de enero o en el mes de Tebet. 6 meses. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Ok. Bueno, pues otra vez solo tenemos que utilizar las matemáticas sencillas, contando 9 meses, y tenemos el dato de que la fecha probable en la que haya nacido Cristo, no la fecha, sino el periodo de tiempo, es que Cristo haya nacido en el mes de Tisri, el mes hebreo de Tisri, o bien en la última quincena de septiembre o en la primera quincena de octubre. Esto es, en otoño. ¿Coincide con lo que decía de los pastores que estaban velando las vigilias de la noche, sí o no? Es otoño. Jesús nace en otoño, no nace en diciembre.
Con esto no quiero invitar a nadie a que cambies tu fecha de Navidad para el 30 de septiembre, ni mucho menos. No es la intención de la enseñanza. Es simple cultura general. El único punto sería aquí, bueno, pues si tú te reúnes con tu familia el 25 de diciembre, testifícales de Cristo. Ámalos y háblales de Dios. ¿Qué debiera de abominar un cristiano? Bueno, pues, querido, no pongas un arbolito en tu casa que adoran los paganos. Pues te vas a poner a dar regalos, mira de dónde vienen las tradiciones esas, y vas a dar tarjetitas navideñas, pues a ver si realmente honra eso a Cristo o no lo honra. Definitivamente no. Y bueno, el propósito real de esta enseñanza es hablarte de la verdadera Navidad. Y los hechos reales y la verdad de las cosas es que Dios nos amó, que Dios tuvo misericordia de nuestra condición. Amado, querido, que no te has convertido, entiéndelo, que métetelo en la cabeza. Dios te amó. Dios vio tu condición, vio tus problemas, vio tu necesidad, vio la vida que llevas y tuvo misericordia y mandó a su Hijo. Y lo mandó para ponerte un ejemplo, para mostrarte su amor y para morir por tus pecados, para que puedas tener vida eterna. Entonces, si vas a celebrar la Navidad, bueno, celebra pensando en que Dios te amó. Y celébrala pensando en que Dios te llama a una vida nueva y diferente. Una vida distinta como la vive este mundo. Una vida sin pecado, una vida llena de amor. Obra que Dios quiere hacer en tu corazón. Y si algo quiere Dios que recuerdes es que Cristo murió por ti. Para limpiarte, para lavarte, para salvarte, para restaurarte, para regenerar tu corazón. Ahora, importante tener eso presente, pero si tenemos eso presente también debiera de haber en nosotros un compromiso para con Él. O sea, Dios, siendo el Dios de los cielos, y esa no es mitología griega ni de ningún tipo, si es una verdad, es algo real, verdadero. Cristo vino y se humilló y se hizo hombre, y caminó entre nosotros, y nos dio ejemplo, y nos amó, y nos habló, y murió por nuestros pecados. Eso debiera de llevarnos a nosotros a hacer un compromiso con Él. Y la Escritura, toda la Escritura te lleva a eso, a que consideres que Cristo murió por ti, que Cristo te amó, pero no nada más así para que te sientas mejor y como aspirino mejoralito. Eso no va a curar tus depresiones o tus tristezas. Lo que va a curar tus depresiones o tus tristezas es cuando tú le entregues tu vida a Él. Cuando tú empieces a confiar en Él y le empieces a obedecer y empieces a creer que Él te quiere dar una vida mejor, entonces tu vida va a cambiar. Filipenses 2, versículos del 5 al 11, y con este texto terminamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo por ti. Eso hizo por ti. Se humilló, se cansó, sufrió, te puso ejemplo, se mostró paciente para contigo, puso su vida por ti en una cruz, por ti y por mí. Y te invita a que tú te vuelvas de ese mismo sentir, que te humilles y que te entregues y que renuncies a tu vida en este mundo y que empieces a vivir una vida nueva y diferente para Él. Ese es el verdadero propósito de la Navidad. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere que tengas presente. No solo el 25 de diciembre, sino todos los días del año. Vamos a cerrar los ojos un momento y ministrar a Dios
ese texto de Filipenses termina, te lo leo diciendo, por eso que hizo Cristo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios verdadero hecho carne, Dios verdadero que te amó, un Dios verdadero que tuvo compasión y misericordia de ti, un Dios que vio la miseria de tu condición cuando quizá tú no la veías, y ojalá hoy la veas, hoy que me escuchas la veas, y veas lo grave que es el pecado, y veas lo grave que es tu egoísmo, pero a pesar de eso Dios te amó y se humilló para rescatarte y renunció a lo que tenía para que tú, decía el apóstol, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Si has de celebrar la Navidad, celébrala con ese sublime pensamiento en tu corazón. Qué hermoso eres, Señor. Dios sobre todas las cosas, Señor. El Dios que hizo todas las cosas y que no fue hecho por nadie, Señor amado. Porque los dioses de este mundo son vanidad y locura, Señor. Muñequitos hechos por manos de hombres, Señor. Pensamientos vanidosos de un hombre, Señor. Pero tú eres el Dios vivo y verdadero, que reinas por los siglos de los siglos, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando
matar y en una cruz terminar. Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¡Aleluya! Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios a lo sumo le exaltó. Eres hermoso, y su Señor. nombre engrandeció. Grande por sobre todas las para cosas. que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amado, para que ante es importante su recordar autoridad, toda rodilla que ese se Dios verdadero doble, vino a ponernos y toda ejemplo, lengua confiese vino a darnos un ejemplo que para seguir sus Jesús pisadas, es el Señor. vino a hablarnos esas palabras de vida eterna que están en su palabra, que tú las puedes encontrar en la Biblia. Palabras que dan vida, palabras que llenan esperanza. Y en la palabra puedes encontrar un ejemplo de amor. En la palabra puedes ver a un Dios que se hizo hombre, que nos amó, que nos mostró paciencia, que nos mostró su compasión, que vino a hablarnos verdades para rescatarnos del error. Volvió del desierto, entróse en el pueblo y hablaba a la gente mil cosas de Dios, contábalo al pueblo que había venido para rescatarles de la esclavitud. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando una cruz. Qué extraño ese hombre, parece un profeta, quizás es Elías o es el mismo Juan. Mira cómo llora arriba de un monte por el cruel destino de Jerusalén. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte, llevando una cruz. Qué humilde ese hombre, come con los pobres y a los pecadores se acercó. Mira cómo habla
maravillas, levanta a los muertos y a un ciego sanó. Y no le creyeron, subió pues al monte, llevando una cruz, lloraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios, y lo traicionaron, después lo apresaron, y a la mañana fue puesto en la cruz, y no le creyeron, subió pues al monte, llevando una cruz, mira sus heridas, profundo los clavos, la sangre que corre es un río de amor, te invita a la gloria, no importa tu historia, si lo que interesa es que vengas a Él. Y no le creyeron, subió pues al monte, cargando una cruz, mira sus heridas, profundos los clavos, la sangre que corre es un río de amor, te invita a la gloria, no importa tu historia, si lo que interesa es que vengas a Él. Puedes entregarte, creyendo en su nombre, te hace su hijo, un hijo de Dios. Nosotros creímos, vinimos a Cristo, nos hizo su hijo, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Mira sus heridas, cuánto amor has tenido por profundo los clavos, la sangre que corre es un río de amor, te invita a la gloria, no importa tu historia, si lo que interesa es que vengas a Él. Puedes entregarte, creyendo en su nombre, te hace su hijo, un hijo de Dios. Nosotros creímos, vinimos a Cristo, nos hizo sus hijos, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. La invitación de Cristo, somos hijos de Dios. Amado, para tu vida es que creas en Él, somos hijos de Jesús, y que deposites toda tu confianza en su persona,
que creas que te amó, que creas que Él puso su vida por ti, y que motivado por esa verdad, le entregues tú también tu vida, para que Él te dé vida eterna, para que lave tus pecados, para que limpie tu corazón y te haga una persona nueva. Porque tú eres grande, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Si has de festejar la Navidad, amado, que sea mirando a aquel que murió por tus pecados. Si has de reunirte, que sea para honrar y respetar a aquel que te amó y murió por ti. Que sea para tener esperanza y no para tener tristeza. Para ser influenciado por su Espíritu, para amar, para tener esperanza y no para deshonrarle. Esperando años cumplir, soñamos en recibir regalos también, pero nunca recordamos aquel niño que nació y a nuestras vidas el mayor regalo dio. Esperando Navidad, soñamos en recibir regalos también, pero nunca recordamos aquel niño que nació y a nuestras vidas el mayor regalo dio. Fue por nosotros que su vida dio, fue por nosotros que sufrió y murió, y a un mundo perdido Él todo entregó, por darnos razón de vivir. Fue por nosotros que su vida dio, fue por nosotros que sufrió y murió, y a un mundo perdido Él todo entregó, por darme razón de vivir. Pasó, aprendimos que el dar significa mucho más que recibir. Cuando Cristo se entregó, la vida eterna Él nos dio, fue por amor, es por amor. Por nosotros que su vida dio, fue por nosotros que sufrió y murió, y a un mundo perdido Él todo entregó, por darnos razón de vivir. Al fin encontré razón a mi vida, quiero entregarle todo mi corazón a Él, y lo que yo pueda hacer o decir será para darle a Él.
Él es mi razón de Amado Dios, que nunca se nos olvide esa preciosa verdad, Señor amado, y que esa verdad nos conduzca a vivir una vida rendida a tus pies, Señor amado. Que esa verdad nos lleve a nunca dudar de tu amor y de tus promesas, Señor, cualquiera que sea la circunstancia, Dios amado. Y ayúdanos a recordarlo no solo un día, Señor, sino todos los días del año, Dios amado. Que eso se quede clavado en nuestro corazón, Señor, de hoy y para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es muy grande con nosotros, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias por la reunión, amado Dios. Yo te pido que tu Espíritu, Señor, ayude a cada uno de los presentes a confiar en ti cada día más. Bendito seas, Señor. Amén. Gracias, Señor.